Este podcast es producido y editado por Laboratorios Dipromi en colaboración con Estudio 510. Tiene todos los derechos reservados. Para comunicarte con nosotros, te damos nuestras redes sociales. En X, @dipromi_L, Facebook, @dipromi, Instagram, @dipromi_laboratorios y por correo electrónico micro.dipromi@hotmail.com. A través de estas nos puedes enviar tus comentarios y preguntas. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto que nuevamente nos acompañen en esta emisión de Microbiología y más. Soy la química Sandra María Suárez Moreno, a sus órdenes, conductora de este podcast. Les doy como siempre la más cordial bienvenida a un episodio más de la serie sobre resistencia bacteriana a los antibióticos. Estos podcasts son parte de un esfuerzo de difusión médica y son patrocinados por los laboratorios Dipromi, laboratorio especializado en el diagnóstico de enfermedades infecciosas en colaboración con el Sanatorio La Luz de Ciudad Hidalgo, Michoacán. En estos podcasts conversamos con varios profesionales de la salud de temas del área de infectología y microbiología, y donde hemos tratado de combinar el conocimiento y la experiencia de nuestros invitados, tanto médicos y químicos, con la información del laboratorio. En esta mañana me encuentro muy contenta porque tendremos nuevamente como invitado al doctor Alejandro Lara Pelayo, quien es médico internista con subespecialidad en infectología. Y como ya lo habíamos mencionado, apasionado también de la infectología y microbiología, y que nos ha puesto a estudiar cada vez que comentamos casos clínicos. Con el doctor Lara, en el episodio anterior, comentábamos sobre la importancia de la interpretación del informe del antibiograma, y a quien le solicitamos nos permitiese separar en dos partes este episodio. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias y bienvenido. En el segmento anterior, platicábamos acerca de la resistencia intrínseca, o correctamente llamadas fenotipos de resistencias esperadas, porque debemos de conocer las bacterias que la presentan, siendo esto un marcador para determinar la calidad de los resultados de un laboratorio de microbiología, pero también para el médico, que a través de este conocimiento determina cuál es el mecanismo de resistencia utilizado por la bacteria aislada y cómo es la mejor forma de tratarla. Estuvimos platicando acerca de dos microorganismos gram positivos sumamente importantes, Staphylococcus aureus y Enterococcus fecalis. Hoy continuaremos con un grupo muy importante también, que son los enterobacterales y pseudomonas difíciles de tratar. Vayámonos ahora a un grupo muy amplio, que son los enterobacterales. En su experiencia, ¿qué nos debe llamar la atención de este enorme grupo? Los enterobacterales son un género complicado tanto para la interpretación del antibiograma como para la toma de decisiones en tratamiento, debido a que, por un lado, los fenotipos de resistencia esperada deben evaluarse por separado, pero además en este género podemos encontrar múltiples mecanismos de resistencia a la vez. Empezaremos a describir los más frecuentes, los que podemos nosotros inferir con mayor facilidad en las pruebas fenotípicas que hacemos en el laboratorio de microbiología y al contar con el reporte del antibiograma. Dentro de los mecanismos de resistencia más frecuentes en enterobacterias se encuentran las betalactamasas de espectro extendido. Estas son betalactamasas que pertenecen a la clase A de la clasificación de Ambler. El fenotipo que nosotros observaríamos en el antibiograma es resistencia a todas las penicilinas, resistencia a las cefalosporinas, incluyendo a las de tercera generación, con excepción de cefoxitina, que es una cefamicina, que es susceptible in vitro, pero que no debe utilizarse como opción terapéutica. Y también resistencia a Astreonam. Con este fenotipo, para fines prácticos, los únicos betalactámicos útiles serían los carbapenémicos. Aunque tengamos piperacilina con tazobactam susceptible in vitro, no se sugiere utilizar como una opción de tratamiento, debido a que bacterias productoras de betalactamasa de espectro extendido tienen un alto inóculo por hiperproducción de BLES y otras betalactamasas, y existe riesgo de falla terapéutica y incremento de muerte en los pacientes. Entonces, aunque in vitro esté susceptible, no debería de ser una opción de tratamiento. Existe otro mecanismo también de resistencia descrito en las enterobacterias, que es la presencia de betalactamasas tipo AMC.
Estas pertenecen a la clase C de la clasificación de Ambler. Fundamentalmente son betalactamasas cromosómicas e inducibles en especies como en Enterobacter, en Citrobacter, en Serratia, en Providencia y en Morganella. Pero también puede ser mediada por plásmidos en especies de Klebsiella y Salmonella, donde no tienen el gen cromosómico de AMC, pero sí pueden adquirir un plásmido que porte esta betalactamasa y expresarla. Nosotros en el antibiograma clásicamente observaríamos resistencia a todas las cefalosporinas con excepción de cefepime, así como a las penicilinas con inhibidor. Sin embargo, en especies que portan esta betalactamasa cromosómica, en el antibiograma podemos encontrar susceptibilidad a las cefalosporinas de tercera generación, pero nunca deberían utilizarse como tratamiento debido a que ocurrirá la desrepresión de esta betalactamasa durante el tratamiento al ser inducible y posteriormente vendrá la falla terapéutica. El tratamiento, si se opta por un betalactámico, es fundamentalmente con carbapenémicos. Se sugiere que pudiera utilizarse el cefepime como una opción si la MIC es igual o menor a 2, pero hay que valorar cuidadosamente, nunca en infecciones graves. Es raro que venga solo esta betalactamasa, por eso es poco probable como una opción terapéutica. También debemos de evaluar los carbapenémicos en las enterobacterias, ya que pueden estar comprometidos por la producción de carbapenemasas, fundamentalmente de clase A o clase B en la clasificación de Ambler, donde las opciones terapéuticas se centran en los nuevos betalactámicos con inhibidor. Dependiendo del tipo de carbapenemasas, las opciones pudieran ser ceftazidima con avibactam, imipenem-relebactam, meropenem-babobractam, aztreonam con avibactam, así como cefiderocol dentro de los betalactámicos. Otros antibióticos que debemos ensayar en enterobacterias son las quinolonas. En este caso, o en este grupo de fármacos, el ciprofloxacino sirve como un fármaco indicador. Si tenemos resistencia a ciprofloxacino, debemos asumir e interpretar resistencia al resto de las quinolonas independientemente de su resultado in vitro. Y esto se debe principalmente, nuevamente, a mutaciones en GIR-A y PAR-C. Debemos continuar evaluando otros antimicrobianos útiles en enterobacterias, como son los aminoglucósidos, donde nos debe de llamar la atención inicialmente la tobramicina. Si nosotros encontramos resistencia a tobramicina, debemos inferir y considerar resistencia tanto a micacina como a ciprofloxacino por la presencia de una acetiltransferasa. Finalmente, podemos ensayar y reportar otras familias de antimicrobianos donde van a existir mutaciones puntuales como en trimetoprim con sulfametoxazol, que fundamentalmente la resistencia está dada por genes SUL1 y 2, la tigecyclina, recordar que esta no es útil para infecciones urinarias por su farmacocinética, solo en infecciones de piel y tejidos blandos o intraabdominales complicadas. Nitrofurantoína y fosfomicina, que solo deben ensayarse y reportarse en muestras de orina en casos de cistitis no complicadas. La fosfomicina nunca debe ensayarse ni reportarse para Klebsiella, Enterobacter ni Serratia porque existe una mutación mediada por el gen FOS-A. De manera muy resumida es lo que podríamos comentar respecto a los antimicrobianos que deberíamos de ensayar en enterobacterias, pero como comenté inicialmente, podemos tener mecanismos de resistencia múltiples y al hacer este ejercicio pudiéramos nosotros ir infiriendo cuáles son los que tiene esa bacteria o que nos permite nosotros evidenciar con el antibiograma. Doctor, efectivamente, este grupo de enterobacteriales que están causando problemas importantes a nivel mundial, sobre todo las enterobacterias que producen carbapenemasas. ¿Qué opciones de tratamiento se tendrían, doctor? Dependiendo del tipo de carbapenemasa que exprese la bacteria, será la opción. La clasificación de Ambler nos divide bien este tipo de betalactamasas o de betalactamasas que degradan los carbapenems, y de tal manera que en las carbapenemasas de clase A de Ambler encontramos principalmente a las KPC como las representantes de este grupo. Estas hidrolizan todos los betalactámicos, a excepción de las nuevas moléculas con nuevos inhibidores como ceftazidima avibactam, aztreonam con avibactam,
imipenem relebactam, meropenem vaborbactam y cefiderocol. Otros antimicrobianos que pudieran ser útiles en este tipo de carbapenemasas de otras familias pues sería tigeciclina, erabaciclina, nuevamente en infecciones intraabdominales complicadas o infecciones de piel y tejidos blandos complicadas. En las carbapenemasas de clase B de Ambler se encuentran las metalobetalactamasas. Su centro activo es a base de zinc. Las principales metalobetalactamasas son la NDM, IMP y BIM. Estas afectan a todos los betalactámicos a excepción del Aztreonam. De las nuevas drogas también hidrolizan, por supuesto, ceftazidima avibactam, ceftolozane tocontazobactam e imipenem relebactam. Solo tendríamos útiles de los betalactámicos Aztreonam con avibactam o bien cefiderocol. Y bueno, pues otros antibióticos también como tigeciclina, recordemos que no en pseudomonas, es un fenotipo de resistencia esperada, erabaciclina en infecciones de piel y tejidos blandos complicadas o intraabdominales complicadas. Y finalmente, en las carbapenemasas clase D de Ambler, los principales representantes son las tipo OXA48. Estas no hidrolizan cefalosporinas de tercera y cuarta generación ni monobactams. En este tipo de serín carbapenemasas tenemos como opciones ceftazidima avibactam, Aztreonam avibactam, cefiderocol, otros antimicrobianos como tigeciclina y erabaciclina. Entonces, como vemos, dependiendo del tipo de carbapenemasa que nosotros identifiquemos por las diferentes técnicas en el laboratorio de microbiología, será la opción de tratamiento tanto de los beta-lactámicos como de otros antimicrobianos. Doctor Alejandro Lara, muchas gracias. Ahora, siguiendo con el grupo de bacterias Gram negativas, aquellas pseudomonas difíciles de tratar que también nos dan muchos problemas a nivel hospitalario, ¿qué opciones tenemos para su manejo? El término de pseudomonas aeruginosa difícil de tratar fue una definición propuesta por la Sociedad Americana de Infectología en el 2018 para categorizar un fenotipo que yo diría que básicamente es XDR de la clasificación de Magioracos que habíamos comentado en un episodio anterior. Básicamente se define como una pseudomonas que es resistente a casi todos los beta-lactámicos y antipseudomónicos habituales. Es decir, encontramos resistencia a piperacillina tazobactam, a cefepimia, ceftazidima, a Aztreonam, a meropenem, a imipenem cilastatina, a ciprofloxacino y a levofloxacino. Por lo tanto, constituye un fenotipo con una resistencia extendida importante y donde las opciones de tratamiento pues, son muy reducidas y son infecciones complejas. Las infecciones en tratamiento por pseudomonas, en las guías de la ITSA se nos menciona que si nosotros tenemos útiles, no en este fenotipo con drogoresistencia extendida, pero están útiles todos los fármacos antipseudomónicos y los carbapenémicos, siempre debemos de optar por utilizar alguno de los fármacos antipseudomónicos para preservar la utilidad de los carbapenémicos. En algunos casos donde ya tenemos resistencia a los carbapenémicos, no necesariamente por carbapenemasa, sino por otros mecanismos que comentaré en un momento, y tenemos útiles los antipseudomónicos habituales, debemos o pudiéramos utilizar uno de estos antipseudomónicos a dosis altas en infusiones prolongadas, cuidadosamente dependiendo de cada caso. Indudablemente en pacientes graves donde se nos reporta este microorganismo y que es resistente a carbapenémicos, pero que aparentemente hay susceptibilidad a otros antipseudomónicos tradicionales, nosotros deberíamos de optar y probar los nuevos beta-lactámicos con inhibidor. Y aquí uno de los que tiene mayor utilidad terapéutica es ceftolozane tazobactam, pero también se puede probar y utilizar ceftazidime avibactam, imipenem relebactam y desde luego cefiderocol, siempre y cuando no se trate de una KPC, una metalobetalactamasa o bien una tipo OXA. El ceftolozane tazobactam va a ser el nuevo betalactámico con inhibidor de elección en estas pseudomonas de difícil tratamiento.
Aunque tiene una estructura muy similar a la ceftazidima, este se ve menos afectado por la hidrólisis de las cefalosporinasas, derivadas de pseudomonas. También es menos afectada la pérdida de porinas. Hay mayor afinidad por las PBPs en este tipo de pseudomonas y tiene mayor estabilidad frente a las bombas de flujo. Además, el ceftolozane tazobactam mantiene actividad contra este tipo de pseudomonas difíciles de tratar independientemente de su inhibidor. Esto le confiere un beneficio mayor comparado con los otros betalactámicos con inhibidor nuevos. Ni ceftazidime ni imipenem por sí solos tienen actividad contra este tipo de pseudomonas. Su efectividad la confieren los inhibidores, tanto el avibactam como el relebactam, a través de la inhibición de cefalosporinasas derivadas de estas pseudomonas. En conclusión, el tratamiento de unas pseudomonas difíciles de tratar, dependiendo de la fuente de infección y la gravedad del paciente, incluiría de manera general utilizar los nuevos betalactámicos con inhibidor, ya sea ceftolozane tazobactam, ceftazidime avibactam, imipenem relebactam o incluso cefiderocol. Sobre todo, este es un nuevo betalactámico, es un sideróforo que ingresa al espacio periplásmico unido al hierro y satura las PBPs. Es muy útil en metalobetalactamasas, como ya mencionamos, tanto en pseudomonas como en otros enterobacterales, y pues es una de las opciones terapéuticas cuando ya no tenemos otros antibióticos útiles. En infecciones no complicadas, incluso las guías de la ITSA, como en cistitis, por ejemplo, por una pseudomonas aeruginosa difícil de tratar, podemos optar por alternativas de antibióticos antiguos como aminoglucósidos, ya sea amicacina o gentamicina en monodosis, incluso colistina, siempre considerando que estos son antimicrobianos nefrotóxicos, pero pudiera ser una alternativa en este tipo de infecciones complejas. Entonces, de manera global, yo pudiera comentar que los principales mecanismos de resistencia en pseudomonas aeruginosas difíciles de tratar se deben a mutaciones de porinas, así como la inactivación de la OPRD, a sobreexpresión de betalactamasas tipo ANC. Puede haber también betalactamasas de espectro extendido, puede haber bombas de flujo y presencia, desde luego, de carbapenemasas en menor medida. Ahora bien, otro bacilo gram negativo no fermentador importante en algunas infecciones complejas, sobre todo intrahospitalarias, es Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenems. El manejo en este microorganismo es muy complicado debido a diversas circunstancias. Hay muchos factores. Primero, discriminar entre si es un verdadero patógeno o es un colonizante en algunas infecciones cuesta trabajo, pero también este microorganismo tiene una gran cantidad de mecanismos de resistencia que ha adquirido y nos deja pocas opciones de tratamiento. Principalmente produce carbapenemasas tipo OXA, que son frecuentes. Adicionalmente puede producir metalobetalactamasas. Otros mecanismos de resistencia para otros antimicrobianos es la presencia de enzimas modificadoras de aminoglucósidos, mutaciones cromosómicas para las quinolonas, bombas de flujo, mutaciones de porinas. Esto va generando una complejidad y va limitando las opciones de tratamiento. A diferencia de pseudomonas aeruginosa en Acinetobacter, sí se ha visto un potencial beneficio de utilizar terapias combinadas. El tratamiento no es fácil. Debemos de combinar siempre. Uno de los antibióticos útiles es ampicilina sulbactam, sobre todo la actividad de este inhibidor a altas dosis, y con un segundo fármaco que sea útil para Acinetobacter, que puede ser tigeciclina, minociclina, doxiciclina, puede ser polimixina B o colistina. O bien también es útil el uso de cefiderocol en infecciones ya con drogoresistencia extendida o con pocas opciones de tratamiento. Existen nuevas combinaciones como el sulbactam con durlobactam, que también ya están descritas como tratamiento, y también considerar otros fármacos que pudiéramos probar si no son de utilidad para combinarlos, como trimetoprim con sulfametoxazol, no trimetoprim solito, sino combinado con sulfametoxazol. Los aminoglucósidos como gentamicina, tobramicina y amicacina, ciprofloxacino, levofloxacino, cefepime y ceftazidime también son antimicrobianos que deberían de
probarse en infecciones por Acinetobacter baumannii. Entonces, como podemos ver, son infecciones muy complejas por la gran cantidad de mecanismos de resistencia que pueden estar expresando a la vez y por las pocas opciones de tratamiento que tenemos, y específicamente en Acinetobacter baumannii tenemos que optar por utilizar terapias combinadas. Todo un reto, doctor, de verdad, la lectura interpretada del antibiograma. ¿Cuáles podríamos decir serían los beneficios entonces de conocer y de interpretar correctamente un antibiograma, doctor? Aprender a interpretar un antibiograma correctamente nos permitirá elegir el tratamiento antimicrobiano ideal para el paciente. Desde luego nos garantiza un mayor éxito en la cura clínica y microbiológica. Tener un orden para su lectura interpretativa, analizando todos los aspectos que ya comentamos, desde una toma de muestra adecuada, correlacionando con el cuadro clínico del paciente, considerando el patógeno aislado y finalmente eligiendo la mejor opción terapéutica, impactará desde luego en el beneficio del paciente, pero también en la ecología microbiana y desde el punto de vista de salud pública, porque seremos más juiciosos al usar los antimicrobianos, elegiremos el de menor espectro pero suficiente para la cura de esa infección y consecuentemente habrá menor presión de selección, conteniendo así la multidrogo resistencia a la que nos estamos enfrentando. Considero que este sería el beneficio mayor de hacer el ejercicio interpretativo del antibiograma. Totalmente de acuerdo, doctor. Pero me imagino que no siempre se logra realizar una interpretación adecuada. ¿Cuáles serían las limitaciones de esta? Sí existen limitaciones. Una de las que yo considero fundamental es que no todos los médicos contamos con el adiestramiento microbiológico para su correcta interpretación. Eso puede llevar a errores en la toma de decisiones terapéuticas. Como ya comentamos, la interpretación incluye conocer técnicas microbiológicas, conceptos de farmacocinética, conceptos de farmacodinamia. Englobar todo este conocimiento nos garantizará que podemos tener un éxito mayor en el tratamiento de infecciones. Entonces, esta es una limitación importante. Otra que considero de relevancia es que podemos inferir algunos de los mecanismos de resistencia más frecuentes, pero en bacterias multidrogo resistentes o en esta era de la multidrogo resistencia en la que estamos atravesando, los microorganismos tendrán múltiples mecanismos de resistencia a la vez y no es posible inferirlos todos con precisión. O bien un mecanismo de resistencia estaría afectando a todo un grupo o familia de antimicrobianos. Eventualmente la bacteria podría estar también expresando un mecanismo que a simple vista no podemos inferir y condicionar fracaso terapéutico. Pero si nosotros nos ejercitamos en la lectura interpretativa del antibiograma, es más probable que elijamos el tratamiento de forma correcta. Otra limitante sería la presencia de fenotipos de resistencia esperada que pueden enmascarar fenotipos como en pseudomonas, donde es difícil inferir la presencia, por ejemplo, de betalactamasas de espectro extendido. Entonces, todos estos puntos considero yo que son una limitante para la interpretación del antibiograma. Sin embargo, debemos esforzarnos por hacer el ejercicio desde la parte clínica hasta todas las cuestiones farmacocinéticas, farmacodinámicas, la inferencia de fenotipos de resistencia que esté expresando esa bacteria y concluir eligiendo el antimicrobiano que tenga el espectro suficiente y que difunda adecuadamente en el sitio infectado. Muy bien, doctor, totalmente de acuerdo con esta información tan precisa que nos acaba de dar y con esta explicación. Nos gustaría, doctor, que nos diera algunas recomendaciones. Quisiera pedirle, 1, para el personal del laboratorio acerca de los informes del antibiograma. 2, recomendación a nuestros médicos generales o médicos familiares para la interpretación del antibiograma y la prescripción de los antibióticos. ¿Qué nos puede comentar al respecto? El laboratorio de microbiología debe ser un pilar en la interpretación del antibiograma. Yo considero que si contamos con un buen laboratorio que tiene técnicas microbiológicas estandarizadas, que tiene adecuados controles de calidad, que desde luego constantemente se está actualizando, nos proporcionará resultados de buena calidad.
Por lo tanto, el trabajo en el laboratorio inicia desde la validación de una muestra tomada correctamente y que provenga de un sitio de valor desde el punto de vista microbiológico. El laboratorio también forma parte de buenas prácticas en la prescripción de antimicrobianos y en muchos centros hospitalarios, por ejemplo, se ha establecido como política informar en el antibiograma un número reducido de antibióticos con espectro limitado pero suficiente para el aislamiento y la infección sospechada. Esto nos ayudará o impide que médicos no expertos por la lectura interpretativa del antibiograma opten por elegir antibióticos que son de amplio espectro y, como ya dijimos, indudablemente van a generar una presión de selección favoreciendo la multidrogoresistencia. Por otra parte, también el laboratorio debe conocer muy bien los fenotipos de resistencia esperada y los fenotipos de susceptibilidad esperada, para evitar reportar antibióticos no útiles, pero también para verificar drogoresistencias en fenotipos inusuales antes de emitir un informe en el antibiograma. Sin duda alguna, los laboratorios de microbiología deben estar actualizados en puntos de corte para las diferentes bacterias. Es fundamental que interactúen con todos los médicos. La información clínica que se les pueda aportar a los microbiólogos será de mucha ayuda en el proceso de identificación bacteriana y en el proceso también de drogosusceptibilidad. Respecto a los médicos generales y a los médicos familiares, la interpretación del antibiograma puede ser un tema complejo por lo que ya mencionamos anteriormente. Se requieren conocimientos en microbiología, en farmacología para poder hacer una interpretación adecuada. Sin embargo, debemos intentar adiestrar a nuestros médicos en todos los hospitales con estos conocimientos básicos de microbiología y uso de antimicrobianos. De forma muy simple, yo podría comentar que si nuestros médicos de atención primaria empiezan esforzándose desde el ejercicio clínico al intentar definir si el paciente puede estar o no cursando con una infección bacteriana y tomando muestras para cultivo microbiológico útiles, será un buen paso. Haciéndose conscientes de que la sobreprescripción de antibióticos sin evaluar correctamente a los enfermos nos llevará cada vez a mayores problemas. Quiero reforzar también, sobre todo a los médicos generales y familiares, que no todos los pacientes que presenten fiebre deben recibir un antimicrobiano. Debemos impulsar el ejercicio clínico y ampliar el panorama, entendiendo que la fiebre puede ser una manifestación incluso de una enfermedad no infecciosa. Debemos estimular a nuestros médicos a tomar muestras para cultivo bacteriano cuando exista la sospecha clínica de una infección. Debemos adiestrarlo en la toma de muestras de cultivos bacterianos correctamente, que sean de valor microbiológico. Con esto nos vamos a ahorrar tiempo innecesario, recursos humanos, pero sobre todo ayudaremos más eficazmente a nuestros pacientes. Si nosotros logramos transmitir esto a nuestros médicos generales o a nuestros médicos familiares, daremos un paso grande en la interpretación del antibiograma, pues ellos tendrán un reporte en sus manos y con todo lo que ya hemos comentado, quizás la elección del antimicrobiano para el tratamiento del paciente sea más fácil con un margen de error mucho menor. Entonces considero que esto serían las recomendaciones que yo pudiera dar tanto a los laboratorios de microbiología como a los médicos familiares o médicos generales. Desde luego, la interpretación del antibiograma no es un ejercicio simple, requiere un entrenamiento constante, requiere actualización constante e ir entendiendo la evolución de la multidrogoresistencia. Doctor Alejandro Lara, muchísimas gracias. Es un tema muy amplio. Todavía nos queda mucho por explorar. Como usted comenta, la relación que debemos tener los laboratorios, los profesionales del laboratorio con los médicos es muy importante. El conocimiento que debemos de tener ambos también, todo en beneficio de nuestros pacientes. Mil gracias por venir a conversar con nosotros, a hablarnos de su valiosa experiencia en la materia, doctor Lara. Siempre es un gusto escuchar a un experto hablar sobre estos temas. Si alguien de nuestra audiencia tiene alguna duda, comentario, doctor, ¿lo podemos contactar a través de?
Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación. Espero que esta información, aunque es muy amplia, sea de utilidad para el auditorio. Y nuevamente les dejo mi correo electrónico, es mdalexlara@gmail.com, o en Facebook me encuentran como Alex Lara. Si quisieran plasmar ahí alguna duda o algún comentario y está en nuestras manos ayudarles, con todo gusto por ahí podemos estar en contacto. Muchas gracias. Al contrario, doctor, nuevamente muchísimas gracias. De verdad ha sido un honor para nosotros tenerlo en estos episodios. Gracias nuevamente por compartir esta valiosa información que estoy segura que nos va a servir a todos los que estamos escuchando estos episodios. Amigos, recuerden que al inicio de estos podcasts se encuentran nuestras redes sociales, a través de las cuales nos pueden hacer llegar sus comentarios, sugerencias y preguntas. Nos interesa mucho su opinión, sus sugerencias. Recuerden que este espacio lo estamos construyendo y fortaleciendo juntos. Es muy agradable tener grandes profesionales dentro de estos espacios que nuevamente nos compartan sus experiencias y que tomemos de ellos lo que nos hacen favor de compartir. Esperemos que el contenido de este podcast les resulte de interés, les sea útil. No olviden nuevamente enviarnos sus sugerencias y recuerden, como menciona don Luis Pasteur, el papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande.